Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 4 de septiembre del 2025 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos 1 al 20. Efesios 5, del 1 al 20. Si bien la referencia a la paternidad de Dios se puede ver desde el Antiguo Testamento, donde el Padre en la elección de su pueblo los trata como hijos, hijos que han sido liberados. Y, y pues esta imagen de la paternidad y de ese reconocimiento de ser hechos hijos de Dios, pues procura y busca una identidad con el Señor. Pero en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, de nuevo, no es que sea una idea nueva, absoluta, pero el Señor Jesucristo lo acuña como la esencia de su enseñanza, donde Él trata de mostrarnos la cercanía que es posible de que nosotros tengamos con el Señor, ya no solo con una imagen del Dios Todopoderoso, sino la imagen del Padre que se acerca a sus hijos, que acerca a sus hijos a su corazón para que se identifiquen como tal y en la identidad pues haya también un nuevo propósito para vivir. El capítulo 5 pone en una de las tantas analogías que usa la palabra del Señor, la Biblia, sobre los hijos de Dios como hijos de luz, ¿sí? En el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis, se habla, por ejemplo, de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, y evidenciando algunas características de los unos y de los otros, diferenciándolos, ¿sí? Y el Nuevo Testamento en diferentes pasajes nos habla de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Cada uno con unas características y cada uno con una identidad y de acuerdo a esa identidad también con unas conductas, con unos comportamientos basados en esa identidad. Bueno, la identidad es muy importante en el ser humano porque la identidad también le da sentido a lo que nosotros hacemos, a las metas, a los propósitos que nosotros establecemos en nuestra vida. Pablo empieza este texto o continúa con la carta a los Efesios en nuestro esquema, es un capítulo, empieza diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí hay una característica adicional, no solo ser hijo de Dios, sino ser hijo amado, porque el hijo que se sabe amado, también lo dice Pablo en la misma carta a los Efesios, es aceptado, ¿sí? Dice, nos hizo aceptos en el amado. El hijo que se sabe amado, pues se siente cercano. Eh, para un hijo es muy fuerte, imagínense, saber que es hijo, pero que no es aceptado, ¿sí? Es casi una contradicción porque la paternidad implica una aceptación del hijo. El padre no ama al hijo porque sea perfecto, no ama al hijo porque el hijo haga cosas, sino que el solo hecho de ser hijo ya le da ese lugar en el corazón para amarlo profundamente. Por eso es casi algo contra la naturaleza que un hijo no sea amado, ¿sí? Que un hijo no sea aceptado, porque el amor implica una aceptación y el amor implica de parte del padre también esa certeza, esa identidad que él tiene como padre, ¿sí? Entonces él les dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. De nuevo, porque un hijo que se sabe amado tiene confianza para llegar a su padre, un hijo que se sabe amado tiene confianza para aún en medio de sus errores buscar ayuda de su padre, y un hijo que se sabe amado es como casi instintivo, va a procurar parecerse a ese padre. Por eso en las situaciones conflictivas de las relaciones
con los padres, muchas veces los hijos rechazan lo que sus padres son y tratan de ir en un camino completamente opuesto a lo que los padres son. Pero un hijo que se sabe amado, un hijo que se siente aceptado, casi instintivamente va a tratar de parecerse a su papá. Por eso Pablo mismo dice incluso, sean imitadores de Dios. Y la única manera que ustedes imiten a su Padre es entendiendo que son hijos amados. Esa certeza en ser hijo amado, pues nos lleva a que andemos en amor, así lo dice Pablo, andemos en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué implica andar en amor? Dijo el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor implica una obediencia, ¿sí? El Padre, el Hijo, o sea, hablando del Señor Jesús, amó profundamente al Padre y en ese amor obedeció. ¿Y qué implicó la obediencia al Padre? Bueno, ir a la cruz por amor a nosotros, obedecer incluso en contra de su propio bienestar. Entonces, quien se sabe hijo amado, y anda en amor, anda en obediencia, procura obedecer al Señor, ¿sí? No es solo una obligación, no todas las cosas que el Hijo obedece sean completamente fáciles o agradables, pero, eh, pero lo hace porque está convencido que lo que el Padre le está diciendo es conveniente, pero sobre todo agrada al Padre, ¿sí? Porque el Hijo que se sabe amado sí busca el beneplácito de su Padre. Dice entonces, andemos en amor que implica obediencia. El ejemplo claro es el amor que Cristo nos ha dado y que Cristo le ha dado al Padre como gran ejemplo nuestro. Y dice, se entregó. El amor implica entrega, ¿sí? Uno no puede decir que ama si no hay entrega. El amor no es como tal vez lo hemos desdibujado, se ha desdibujado en la sociedad, que se cree que el amor es una constante demanda. El amor que proviene del corazón del Padre es un constante entregar, ¿sí? Cuando uno mira en la expresión de 1 Corintios 13 sobre el amor, todas estas características del amor implican entrega, ¿sí? El amor es un corazón lleno de buenas cosas hacia el otro y por eso siempre está procurando dar incluso antes que recibir, ¿sí? El amor del Padre implica entrega y dar. Entonces, al sabernos hijos amados, esa identidad nos debe llevar a vivir y a caminar como lo va a plantear Pablo en este texto, como hijos de luz. Entonces, de nuevo, les decía que hay diferentes analogías en la Biblia respecto a la identidad como hijos. Por ejemplo, hay una expresión muy fuerte que en los evangelios está cuando el Señor habla, les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y dice, porque las obras de vuestro padre amáis hacer. ¿Sí? Esta es una analogía muy fuerte porque les está diciendo de frente y en la cara a ustedes, como ustedes aman hacer las obras de las tinieblas, ustedes aman es al príncipe de las tinieblas, o sea, de acuerdo a lo que usted haga y ame hacer, pues ahí está digámoslo así, su identidad como hijo. Pero los hijos de Dios, los hijos de la luz, tienen una conducta diferente, al tener una identidad diferente, pues actúan de acuerdo a esa identidad, ¿sí? Hay algo muy especial, por ejemplo, en personas que deciden su vida militar, por ejemplo, en ciertas áreas de la vida militar, el portar un uniforme, ¿sí? Les implica a ellos unas características, ¿sí? Les demanda a ellos una forma de comportarse por lo que están representando. Y sin duda alguna, ese uniforme les da una identidad y esa identidad pues les exige también unas posturas, unos comportamientos y lo hacen de manera convencida, ¿sí? De esa manera yo he sido revestido y ayer lo veíamos de ese nuevo hombre, de esa nueva vida que es en Cristo. Yo soy representante de Cristo
porque soy hijo de Dios, heredero del Padre, coheredero con Cristo, y pues tengo esa, digamos, esa responsabilidad, pero también ese privilegio de representar al Señor. Ahora, vamos a ver en estos versículos cómo describen los hijos de las tinieblas en comparación a los hijos de la luz. No me voy a detener, pero miremos algunas características de los hijos de las tinieblas que se hacen obviamente evidentes. Dice el versículo 3: fornicación, inmundicia, avaricia, cosas pues, que ni siquiera se debe nombrar entre los santos. Dice palabras deshonestas, necedades, truanerías. Eh, Dice también, bueno, de nuevo aparece la inmundicia, la avaricia, que es idolatría, aparecen palabras vanas, ¿sí? Bueno, él describe con algunas actitudes y acciones a los hijos de las tinieblas, pero centrémonos en lo que a nosotros nos compete entender. Mm, Pienso también de esto que así es, según la Escritura. En la medida en que yo intimo con el Señor, en la medida en que yo encuentro esa identidad con el Señor, en la medida en que yo sé por revelación, hay cosas que solo se van a entender por revelación, ¿sí? Porque son convicciones muy profundas que solo fruto de la relación que yo tengo con el Señor, de mi oración, de mi lectura, estudio de la palabra del Señor, yo las voy a comprender. Y esa certeza que yo soy hecho hijo de Dios, como dice Juan 1:12, es algo que me va a ser revelado, ¿sí? Y en esa certeza de que yo soy hijo del Señor, pues obviamente mi caminar va a ser diferente, ¿sí? Em, Mis actitudes, mis conductas, mis decisiones van a ser diferentes, porque donde quiera que yo esté, el Padre estará conmigo. Y como tanto dijo el Señor, el Padre está conmigo porque yo le agrado, porque yo procuro hacer lo que a Él le agrada. Yo tengo la certeza que el Padre me acompaña, me respalda, porque yo procuro hacer lo que a Él le gusta. ¿Cómo es el Hijo de Luz? Dice entonces, empieza a describir el versículo 8: en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿La luz qué implica? La luz implica claridad, la luz implica verdad, la luz implica sinceridad. Generalmente, por eso la palabra del Señor asocia lo malo con lo oscuro, con la noche, ¿sí? Generalmente las cosas que se hacen a oscuras, ocultas, que no se hacen evidentes, generalmente son cosas pues, que no son tan buenas. Bueno, hoy tristemente en el cinismo que vive el ser humano, se hacen las cosas muy malas a plena luz del día, cínicamente, se promueven, cínicamente se jactan de lo malo. Estamos en una época lamentable, ¿sí? Porque antes muchas cosas eran simplemente ocultas, ahora no hay vergüenza alguna y pues se publican, se jactan, se enorgullecen y se promueven, ¿sí? Pero hay otras cosas. Ahora, ¿por qué hoy en día se promueve el pecado? ¿Sí? Porque hoy en día las obras de las tinieblas salen a la luz y se manifiestan como luz. Pues las cosas salen a la luz simplemente porque ya no son, digámoslo así, condenables, hablándolo basado en las leyes humanas y en la justicia humana, ¿sí? Eh, Muchas cosas que el ser humano siente la licencia de hacerlas, así está en contra de la voluntad del Señor y en contra de las leyes espirituales, porque las leyes humanas han legalizado el pecado, ¿sí? Eh, mm, lo que es un pecado contra el Señor, las leyes humanas ya no lo ven como pecado y lo legalizan. Entonces, pues muchos, como eso ya no es un pecado, según los seres humanos, pues entonces lo puedo hacer a la luz del día. Pero la oscuridad sigue siendo como la socia de las obras de la maldad, ¿sí? Lo que se oculta, lo que no se puede evidenciar. Por eso entonces él dice, Pablo, ustedes son hijos de luz, ¿sí? Ustedes no estén, aunque antes eran tinieblas, aunque antes andaban en oscuridad, ahora no.
Ahora son hijos de luz y por tanto así deben andar en la vida. Así que el que anda en la luz, pues obviamente es porque está evidenciando las obras que el Señor está haciendo en su vida. ¿Qué dice el 9? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Los hijos de luz, como dice también Gálatas, eh, pegados al Señor, como dice Juan 15, pues han de fructificar, hemos de fructificar. Y ese fruto que viene del Espíritu implica bondad, justicia y verdad, ¿sí? Eh, Al Padre nadie lo puede engañar. Y nosotros, aunque lo pretendamos, no podemos engañarnos a nosotros mismos porque hay dos personas que conocen la verdad absoluta en nuestra vida. El Padre, delante de quien ninguna cosa está oculta, y cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros, aunque pretenda engañarse, sabe la verdad de todas las cosas. ¿Y qué nos pide la Biblia? Bueno, si usted es hijo de luz, no, vamos a trabajar y a caminar en la verdad, en la justicia y en la bondad. Dice el versículo 10 comprobando lo que es agradable al Señor, ¿sí? Nosotros, cuando estamos lejos de la luz, pues buscamos agradar a todo el mundo, pero sobre todo, el que más siempre queremos agradar es a nosotros mismos. Por eso, cuando agradamos a otros, generalmente es buscando un beneficio, es porque tenemos un interés para nosotros mismos. Pero cuando yo voy un poco más allá y yo compruebo lo que agrada a Dios, pues el agradar al Señor me da a mí una seguridad para caminar cada día de mi vida. Me da una certeza que estoy haciendo lo que debo hacer. Mm, El corazón me inclina a que yo haga lo que deseo hacer, lo que quiero hacer, pero, pero el corazón experimenta más tranquilidad, el corazón experimenta más aplomo cuando hace lo que debe hacer, de verdad. Así fuimos diseñados, por eso cuando el ser humano logra hacer lo que debe, va a vivir con más tranquilidad, va a estar más claro en la vida que cuando hace lo que desea hacer o lo que sus pasiones lo llevan a hacer. ¿Qué más dice que los hijos de luz cómo andan? Dice, no participan en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que incluso las reprenden, ¿sí? Pues cuando nosotros estamos en la luz, acuérdese que la luz evidencia las cosas. Y cuando estamos en la luz, pues empezamos a distinguir o a discernir, como nos enseña la Biblia, y pues nosotros vamos a tener claridad qué es bueno y qué es malo, ¿sí? Una de las cosas de estar en las tinieblas, mire, en una oscuridad absoluta, no sé si haya tenido la oportunidad de estar en un lugar de oscuridad absoluta, pero en un escenario de oscuridad absoluta, estoy hablando físicamente, usted no logra ver ni su mano derecha ni su mano izquierda, ¿sí? No ve. O sea, yo he tenido la oportunidad de estar en lugares con absoluta ausencia de luz. No hay nada, ni una luz tenue, ni nada. Y las manos, poniéndolas, pegándolas a mis ojos, ¿sí? Tocándome la nariz con mis manos, no se ven las manos. Eso es estar en las tinieblas. Entonces, si yo ni siquiera veo mi mano derecha, mi mano izquierda, pues ¿qué voy a distinguir? ¿Qué hay bueno o qué hay malo? No lo puedo distinguir. Puedo estar en el lugar más extraordinario, ¿sí? Pero al haber ausencia de luz, no lo puedo ver ni disfrutar. Como podría estar en el lugar más terrible y tampoco podría distinguirlo, ¿sí? Por eso la luz nos permite a nosotros entonces evidenciar, discernir, distinguir. Por eso Pablo dice, no participe en las obras infructuosas de las tinieblas. Usted las identifica, usted sabe que son obras malas, que son obras que traen muerte, destrucción, sufrimiento, que no honran y glorifican al Señor en su vida, sino que por el contrario son vergonzosas. Dice, más bien incluso, pues repréndalas. Nos habla más adelante, exhorta, dice, despiértate, levántate, te alumbrará Cristo, mira con diligencia cómo anden como sabios,
aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Implica, la Biblia, tiene una lógica, habla de aprovechar el tiempo, ¿sí? Yo les he mencionado muchas veces, el tiempo no se recupera, el tiempo es un recurso que no es renovable, ¿sí? Hay otros recursos que son renovables, pero el tiempo no es renovable. Segundo, minuto, hora, día, semana, mes, año perdido es año perdido. O sea, no hay manera de recuperar el tiempo. ¿Pero a qué nos exhorta la Biblia? Bueno, lo que pasó, ni modo, ya pasó. Pero debemos aprovechar el tiempo, lo que queda por delante, ¿sí? Lo que fue, lo que se hizo y lo que no, ni modo. Miremos para adelante cómo mejoramos, miremos para adelante cómo aprovechamos el tiempo. Entonces, por eso dice, hay que aprovechar el tiempo con sabiduría, por eso hay que despertarse, hay que levantarse para que nos alumbre el Señor y pues al aprovechar el tiempo implica que andemos con sabiduría, ¿sí? Que podamos mirar hacia adelante. Hay algo que trae la luz del Señor y es que la luz del Señor evidencia mi presente, bueno, primero evidencia mi pasado para sanar, evidencia mi pasado para superar, ¿sí? Pero la luz del Señor también evidencia mi presente para que pueda entender lo que me afecta, lo que me conviene, lo que me puede frenar, lo que me puede impulsar. Pero la luz del Señor también me muestra y me proyecta mi futuro, ¿sí? Y por eso es en esa proyección de mi futuro, del plan que el Señor tiene para mi vida, me ayuda a la mejor, o más bien a tomar las mejores decisiones. Entonces, la luz del Señor debe iluminar mi pasado no para llenarme de culpas. Ahora, ¿por qué el pasado me llena de culpas? Cuando yo no he experimentado el perdón del Señor, cuando no he logrado perdonarme a mí mismo, porque esto es una cosa contradictoria, pero sí se experimenta. Yo puedo tener certeza que el Señor me perdonó, ¿sí? Y puedo entender que Él es tan grande, tan misericordioso, tan bondadoso, que de verdad Él me perdonó. Pero muchas veces yo mismo no me perdono. Increíble, pero es cierto, ¿sí? Yo no dudo del amor, de la bondad, de la misericordia del Señor y sé que Él me perdonó. Y sé que Él me perdonó porque me ha dado una nueva oportunidad, porque experimento que estoy cerca de Él, pero a veces el alma que entra en conflicto es tan compleja que a sí mismo no nos perdonamos y nos seguimos culpando. El Señor ya no nos señala, pero nosotros mismos nos seguimos culpando. Y eso pasa con el prójimo. El Señor pudo haber perdonado ya la ofensa que mi prójimo me hizo. Y el Señor, que es el santo, 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 el sublime, ya perdonó a mi hermano, a mi prójimo, pero yo no lo he perdonado. Increíble, pero cierto. Y por eso la luz del Señor me ayuda y me evidencia en mí aquellas cosas que debo superar también en misericordia y en bondad. Bueno, también es lógico. Yo no voy a experimentar libertad y el perdón a mí mismo si yo sigo en esas prácticas que deshonran al Señor, ¿sí? Entonces, ahí sí es lógico. Ahora, hay una culpa real y una culpa ficticia. La culpa real es el sentimiento que genera, pues, la consecuencia de lo que estoy haciendo mal en contra de la voluntad del Señor. Pues es lógico. Pero si yo me he apartado de ese mal camino, yo he emprendido otro camino y me sigo acusando, pues hay algo que tengo que resolver internamente con el Señor, ¿sí? O si yo sé que mi prójimo se arrepintió delante del Señor y el Señor lo perdonó, yo tampoco soy quien para juzgarlo y para condenarlo, ¿sí? Porque pues yo también soy fruto de la bondad y de la misericordia del Señor. ¿Qué más nos dice Pablo de andar como hijos de luz? Dice, ser entendidos en cual sea su voluntad. Es necesario con diligencia, es necesario con, eh, con determinación tratar de entender cuál es la voluntad del Señor. Porque cuando yo entiendo la voluntad del Señor, pues como hijo de luz, hijo amado, voy a andar en amor y el andar en amor implica la obediencia. Dice también, sean llenos del Espíritu Santo. Por eso hace la comparación a la embriaguez y a la llenura del Espíritu Santo. Dice, los hijos de las tinieblas se embriagan, ¿sí? O sea, quedan bajo el control
de los efectos del licor y de otras sustancias, pero los hijos de luz se llenan del Espíritu Santo para que no sea el vino quien lo controle, ¿sí? Sino que sea el Espíritu del Señor quien lo controle y lo guíe, y al final habla que es lógico el fruto de lo que ocurre en mi corazón, de lo que pasa en mi interior, se manifiesta a través de mis palabras. Y por eso exhorta a que tengamos expresiones a través de nuestras palabras que sean de edificación. Pero ¿cuándo pasa eso? Cuando mi corazón es convertido, es iluminado, es instruido, pues como dice la Biblia, lo que hay en el corazón se habla a través de la boca. Así que en esta mañana, Padre Eterno, te presentamos este nuevo día. Te pedimos que ilumines nuestro entendimiento con tu verdad y que en tu luz veamos, Señor, las cosas como han sido reveladas y que podamos caminar en pos de ti, que eres la luz eterna. Yo te pido, Señor, que tu luz disipe cualquier manifestación y obra de las tinieblas en mi vida, que tu luz, Señor, me permita caminar en pos de ti, y al ver lo que en verdad me afecta, me contamina a mí, a mi prójimo, yo tome decisiones sabias en pos de la luz y de la verdad. Gracias por este nuevo día. Señor, al abrir mis ojos, Señor, al poder respirar y poderme levantar, pues tengo una nueva oportunidad. Ayer me pude haber equivocado, ayer pude haber tomado malas decisiones, ayer pude haber lastimado a quien amo o haber sido lastimado, pero el hecho de poderme levantar de nuevo es que tengo una nueva oportunidad. Pídale al Señor que usted aproveche la oportunidad de este nuevo día, que tome el control de su corazón, de su mente, de su vida, que le permita caminar en pos de la luz y de la verdad. Padre eterno, te pido entonces tu bendición para este nuevo día y agradezco que escuches nuestras oraciones que hacemos en el nombre de Jesús. Amén.